Bueno, buenos días a todas y todos. Es un gran gusto para mí estar acá. Estoy súper feliz de que, ya le dije a Marcela ayer, me parece que este curso, ustedes son los primeros de una larga, esperemos, seguidilla de gente que es re importante, ¿no? Estuvimos hablando con la gente del práctico ayer, la importancia que tiene esto para las futuras generaciones, para la formación de ustedes y que ustedes transmitan todos estos conocimientos. Así que yo estoy feliz desde que arrancamos con la UBA, estamos con este proceso y te felicito, Marcela, que es una experiencia preciosa. Un pequeño paréntesis antes, como dijo Marcela, yo soy biólogo y con los años me dediqué más que nada a la biología del desarrollo, lo cual me llevó a utilizar microscopios de varios tipos. Justo la técnica de la que les voy a hablar hoy fue la primera técnica que yo empecé a usar hace muchos años, antes que la fluorescencia. Y en aquel momento era como muchas de las técnicas que usamos nosotros ahora, algo que era casi que artesanal, ¿no? Van a ver ustedes que tiene el DIC. Le voy a decir DIC porque es como lo tengo grabado a fuego, que es del nombre en inglés. Es espantoso para mí la traducción al español. Y entonces le pido que me disculpen por eso si no me interrumpen. Y bueno, hace mucho que no me sentaba a reestudiar las bases y las características de la técnica, y la primera de las diapositivas donde les quiero contar más o menos lo que vamos a hacer, el primer objetivo que tengo es tratar de por lo menos transmitirle un poquito de la fascinación por las cosas que uno puede llegar a observar y también cuantificar con estas técnicas, ¿sí? Y bueno, vamos a ver poco, algo de las bases físicas, de los principios físicos. Como dijo Jessica hoy, y ustedes habrán notado, este tipo de técnicas se basan en luz transmitida, ¿sí? A ver, en DIC también podemos hacer luz reflejada, pero es luz, y la idea justamente es generar contraste en una muestra que de por sí no la tiene, ¿no? Todos vieron en los prácticos de ayer cómo un tejido biológico es muy difícil observarlo, ¿sí? Observar estructuras dentro de un tejido sin procesar, también como decía Jessica, sometiendo a las muestras a veces a tratamientos que pueden modificar la estructura propia del tejido y además hacer más complicado. Entonces, vamos a ver un poco la base física de esto. Es compleja y yo debo admitir también que no la entiendo a profundidad porque es bastante compleja. Voy a tratar de hacer una especie de síntesis y espero que me pregunten y se saquen las dudas, y si no es ahora en la clase, lo vemos en los microscopios. Y bueno, eso implica no solo revisar algunos conceptos de física, sino que también analizar cuál es la vía de la luz cuando uno utiliza un microscopio con estas características, cómo se forma la imagen, y luego tratar de hacer un breve resumencito de las conclusiones que podemos sacar en términos de que les sea útil a ustedes para pensar en esta técnica, no solo aprender un poco cómo usarla, sino qué cosas les puede brindar a ustedes en sus experimentos y en sus preguntas biológicas. Entonces acá, a pesar de que yo quería empezar con algo que discutimos que no era quizás la mejor opción, pero yo no me aguanto y quiero que ustedes vean un par de imágenes para que por lo menos sobrelleven un poquito mejor el... Marcia, ¿dónde está el...? Acá, creo que es este. Bueno, es simplemente un par de ejemplos para que ustedes tengan un poquito de idea de qué es el tipo de imágenes que
que vemos cuando hablamos de DIC, ¿no? O de DIC. Ahí tienen, también elegí esta en particular porque es algo que se relaciona con lo que vamos a ver en el práctico. ¿Alguien sabe qué tipo de célula es esta? ¿Lo vieron pasar ahí? No. Bueno, ahí ahora viene, ¿no? No. Esta es una célula, un glóbulo blanco, ¿sí? Un leucocito que está fagocitando bacterias. Ustedes pueden ver ahí un montón de estructuras intracelulares, ¿las ven? Y pueden notar ya una característica del tipo de imágenes que caracteriza al DIC. ¿Alguien conoce esta técnica? Sí. ¿Alguno alguna vez ha hecho la técnica? ¿No? ¿Nadie? Bueno, si ustedes ni habían visto imágenes tampoco. Sí. Bueno, después les voy a mostrar más. Pero una característica sobresaliente de esta técnica, que la distingue y es fácil darse cuenta cuando uno está mirando, es que uno ve, por ejemplo, en una estructura como esta, ¿qué es lo primero que se les viene o sea, ¿qué pueden observar de eso que es un glóbulo rojo? ¿Qué impresión les da? El relieve, ¿verdad? Lo primero que salta a la vista es la apariencia de tener un relieve, una estructura 3D. Y ¿no parece que la luz estuviese viniendo de arriba? Parece que estuviese siendo la muestra iluminada desde el costado, ¿verdad? Bueno, eso es una característica muy típica del DIC que uno le permite cuando ve, y primero reconocer, y segundo, cuando veamos la física vamos a entender que en realidad nosotros estamos viendo un corte óptico, no es real el relieve, la idea, ni que la luz esté viniendo de un costado. Entonces, pero, sin embargo, nos permite distinguir no solo ver los relieves de las células, sino además estructuras muy pequeñas, ¿sí? Si ustedes ven, aquí tenemos un montón de estructuras subcelulares que se ven con una gran definición y sin hacer ningún tipo de manipulación de la muestra. No hay que teñirla, no hay que transfectarla con nada. Entonces, esta técnica resulta ser extremadamente poderosa cuando uno quiere mirar tejidos vivos, no solo tejidos vivos, pero fundamentalmente en tejidos vivos, sin tener que someter a la muestra a ningún tipo de manipulación. Entonces volvemos y vamos a ver un poco de qué se trata todo esto. Entonces, la técnica digamos que la inventó o la desarrolló Francis Smith allá por el año 47, y después otro investigador que se llama Nomarsky, que quizás ustedes puedan escuchar también que la técnica se llama microscopía de Nomarsky muchas veces, porque él de alguna manera expandió, y ahora van a ver de qué forma, la realización de esta técnica. Y a diferencia de lo que veían hoy de mañana con Jessica, esto requiere la iluminación, o sea, requiere que nosotros utilicemos un parámetro de la luz que es distinto de lo que vieron con el contraste de fase o el campo oscuro. Y es la capacidad de polarizar que tenemos de la luz. Entonces, para nosotros poder obtener imágenes de DIC necesitamos tener un polarizador. Ese es el primer requisito, ¿sí? Entonces, vamos a ver, esto es un breve resumen que iremos repasando y repitiendo porque no es fácil el concepto, pero espero que después de la charla, y ojalá me interrumpan si tienen dudas, podamos entender cómo con una luz polarizada y utilizando ciertos elementos ópticos podemos lograr ese efecto de tridimensionalidad, ¿sí? Y al mismo tiempo de alta resolución. Vamos a ver también que tiene una gran capacidad de sección óptica, ¿sí? de hacer cortes ópticos muy finos, a diferencia de lo que pasa a veces con el contraste de fase. Entonces,
Se trata de que vamos a tener una luz polarizada que la vamos a encaminar de alguna manera a través de la muestra, ¿sí? Y esa manera es la siguiente. Primero, antes que nada, se basa en este principio que es la birrefringencia. Quizás a alguno le pasó, se ve esto, puede pasar en varias estructuras, pero en los cristales, en particular los cristales de calcita son, lo vieron en la primera clase, ¿no? El fenómeno de birrefringencia. Eso es una propiedad física. Perdón. Entonces, está. Bueno, la birrefringencia tiene que ver también con la refracción. Y me gustaría mostrarles, ya que tenemos tiempo, y además porque me parece que es importante que ustedes vean a uno de los grandes desarrolladores de esta técnica, que es este señor que se llama Inoue, que no sé cómo se dice su primer nombre, pero es un investigador muy famoso. Entonces, la idea no es mostrarles todo el video, pero sino presentarles a este señor, que es uno de los grandes desarrolladores, sobre todo de lo que hace a las técnicas de video aplicadas con DIC. Y él me parece que muestra algo que si bien ustedes ya lo deben haber visto alguna vez, a mí me parece que es muy, muy lindo verlo. Lo hace muy sencillo, ¿no? Como todos los grandes son capaces de decir cosas. Ustedes no están viendo nada. Perdón. ¿Para dónde está? ¿Ahí? Bueno, a ver, parece que si me ayuda. ¿Para qué? Ahí, para el otro lado. Bueno, ahí está. Yo les estaba hablando de él. Bueno, que es este señor que trabaja en el Marine Biology Laboratory en Estados Unidos, de la Universidad de Chicago. Y bueno, los dos fenómenos que nosotros vamos a ver en los que se basa la técnica de DIC es en la birrefringencia, ¿sí? Que es esa propiedad que tienen algunos materiales de generar esta separación de la luz, ¿ven? En dos. Ven que solo poner el cristal en el medio genera ya dos imágenes, ¿sí? Y esa imagen, para no entrar demasiado en los detalles físicos, está basada también en el fenómeno que les hablaba de la polarización. Entonces, estos son lentes polarizados, y ahí uno puede ver, ustedes saben, la polarización sí vieron, ¿verdad? Entonces saben que si nosotros ponemos un polarizador que está perpendicular al plano de ondas que viene, se bloquea, ¿sí? No va a atravesar. Y eso es lo que pasa ahí. Ustedes ven que uno de esas dos palabras de birrefringencia está polarizada a 90 grados respecto a la otra, ¿sí? Que es lo que se ve justamente con el... Y eso mismo es lo que es el mismo efecto que él después hace, yo les recomiendo si hace los experimentos, justamente de demostrar cómo la birrefringencia y la polarización se pueden combinar para separar haces de luz y con eso generar el efecto del cual vamos a estar hablando el resto de la clase, ¿sí? Él, entre otras cosas, esta técnica por eso les digo que hace años, en los años 60 por ahí, fue de las técnicas que permitió por primera vez con microscopía óptica y no electrónica estudiar la estructura de los cromosomas, de los microtúbulos, de los filamentos intermedios. Entonces, recuerden, esto sin necesidad de hacer procesamiento de microscopía electrónica para obtener resoluciones de estructura de filamentos muy finitos en la célula, ¿sí? También hay un premio Nobel por ahí en la vuelta dedicado a estas cosas. Entonces, con esta brevísima introducción seguimos
¿sí? Y lo que vamos a hacer nosotros es, bueno, vamos a aprovechar el resumen, digamos, de eso, es que si nosotros colocamos un polarizador enfrente al cristal, una de las dos imágenes desaparece, como acaban de ver. Si rotamos el polarizador, desaparece la otra imagen, ¿sí? Y cuando lo ponemos a 45 grados, se genera un fenómeno. ¿Para qué? Disculpen que esta no es mi compu, entonces no la tengo muy... Que es algo así como se muestra en ese diagrama. Ese sería el cristal, y ustedes ven ahí que se generan dos rayos de un rayo de luz, se van a generar dos rayos que están polarizados perpendicularmente uno con el otro, ¿sí? Uno le vamos a llamar rayo ordinario y otro rayo extraordinario. En la microscopía DIC lo que se usa son unos prismas, llamamos, que generan este efecto y básicamente separan unas de luz en dos. Luego eso vamos a ver el camino óptico que sigue, y luego hay otro prisma que los vuelve a juntar para generar la imagen. En el medio van a pasar cosas que de alguna manera nos van a decir qué tipo de estructuras tenemos entre esos dos pasos, ¿sí? Ahora vamos a ver si lo podemos ir siguiendo. Les decía, Nomarsky fue uno de los que desarrolló el primer prisma que se usó para hacer esto es un prisma como de los que les estoy hablando, que lo que hacen, si ustedes ven, es separa la luz. Aquí la flecha está mostrando el otro, pero separa o junta la luz, ¿sí? De dos a un rayo. La diferencia entre los prismas convencionales que se llaman de Wollaston, que fue el que los desarrolló, y el de Nomarsky, no vamos a entrar en el gran detalle, pero básicamente cambia el plano en donde se focaliza, ¿sí? Donde se realiza la interferencia. Olvídense del detalle físico, pero lo que sí es interesante saber es que hay más de un tipo de cristal que hace ese fenómeno. Separar un rayo en dos, ¿sí? Esta es otra forma de verlo, ¿sí? Que es, aquí tienen la luz que incide con todos los planos de polarización y sale con dos planos perpendiculares. Entonces, ¿vamos siguiendo hasta acá? Ese es el primer elemento. Y aquí vamos a ver entonces el recorrido completo que seguiría un haz de luz en un microscopio con óptica de DIC o de Nomarsky. A la izquierda, esto después lo vamos a ver como están en los microscopios, que generalmente está o directo o invertido, pero me parece que entraba mejor acostado. Entonces aquí tienen, ¿no?, la luz que llega sin polarizar, y el primer elemento que vamos a tener en el camino óptico es, como les decía, un polarizador. Ahí seleccionamos un plano. Ese polarizador está a 45 grados, eso es una convención, y pasa por el prisma, y ahí se genera esta generación de rayo ordinario y el rayo extraordinario. Va a pasar, entonces, primer elemento polarizador, segundo elemento un prisma, ¿tá? Ese prisma se va a llamar, como está al lado del condensador, se va a llamar el prisma del condensador, ¿tá? Polarizador, prisma del condensador, condensador. El condensador es igual que el condensador que hemos visto hasta ahora. Viene la muestra y llega al objetivo. Aquí ven que el paso de la luz, ahora se los voy a mostrar en otro diagrama para que lo vean quizá más claro, porque esto es lo complicado a mi modo de entender
de este tipo de técnicas. Pasa por el objetivo y se vuelve a colectar con un prisma idéntico, ¿sí? Que transforma ahora esos dos haces que están separados, muy juntitos pero separados y perpendiculares uno con otro, y los vuelve a juntar en uno. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Y llegamos hasta un segundo polarizador. Que ese polarizador, por ser el que está justo antes de donde se va a formar la imagen, o sea, donde vamos a captar la imagen con el ojo, con la cámara, se llama analizador. Entonces imagínense ustedes, si acá en el medio, donde está la muestra, no pasa nada, no hay nada, esos rayos se separan y cuando llegan al otro se vuelven a juntar, y si el polarizador y el analizador están a 90 grados, no pasó nada que interfiera con eso, ¿qué va a pasar? ¿Llega luz al ojo o no llega luz al ojo? ¿Qué dijimos si los rayos si vienen perpendiculares? Vamos a ver. Vamos a verlo. Vamos a verlo en este esquema, a ver si... Esto es igual ya con los elementos ópticos. Polarizador. ¿Sí? Y vean acá se indica cómo viene la luz polarizada. Pasa por el prisma del condensador, llega al condensador, y vean que aquí, ya al pasar por acá, ya se descompuso en dos. Y esos dos están paralelos uno con respecto al otro. Paralelos, perpendiculares, ¿sí? En los planos de polarización. Si no pasa nada, pasa por el objetivo, se vuelve a juntar, y aquí está marcado en el caso de que haya algo en la muestra, ¿no? Pero si no hubiera nada, sería la misma imagen que esta. ¿Sí? Ahora, veamos qué pasa. Esta es otra forma de verlo, pero vamos quizás a esta, que me parece que puede ser, es una de las que a mí me gusta. Aquí están esos dos rayos que se separan cuando llegan al prisma. ¿Tá? Luz polarizada, llega al prisma condensador, se separan. Uno perpendicular con respecto al otro. Eso se indica aquí con estas rayitas, ¿no? Esta rayita sí significa que está en un plano y la otra sí está redondito. Entonces, cuando no pasa nada acá, no hay nada que interfiera con ninguno de esos dos haces, van a llegar al mismo tiempo, y como el analizador está a 90 grados, no hay luz. ¿Sí? Si los dos atraviesan un medio, lo que sea, que está ahí en el camino, que es igual para los dos, va a pasar lo mismo. ¿Sí? Porque llegan en fase los dos. Y ahí es donde viene el differential interference. ¿Sí? Ahora, si entre medio de esos dos aparece a uno atraviesa algo que el otro no, se genera una diferencia de fase entre esas dos. Y es ahí en donde se va a transmitir luz. Y ahí va a aparecer... ¿Se entiende? ¿O no? ¿Vamos bien? Vamos a ver si lo podemos ver de vuelta. Otra forma de ver la formación de la imagen. Imagínense que esta es la imagen, ¿sí? Y están... Acuérdense, una cosa que quizás no expliqué bien, y es... Estos dos haces que ven aquí, vamos al puntero, estos dos haces están separados por una distancia que es menor a la resolución óptica. ¿Sí? Entonces, quiere decir
que tiene que haber algo muy chiquito, ¿sí? O agarrarlo en un borde de algo para que ustedes puedan observar algo. Por eso es que vamos a ver que esta técnica fundamentalmente lo que nos da es la diferencia entre un medio en un rayo y en el otro. Si hay algún cambio, que generalmente es un cambio que tiene que ver con el índice de refracción de la muestra, se genera una diferencia de fases y ahí vamos a ver un patrón transmitido. Si ese patrón tiene una forma o la otra, aquí lo ven de vuelta. Pasa la luz. Esta es lo que pasa por el polarizador, y cuando juntamos eso, la imagen resultante, ven que es lo que les mostraba al principio de los glóbulos rojos. Unos bordes brillantes y otros bordes oscuros. Y eso es por el fenómeno de interferencia que se da justo en los bordes, ¿sí? En el momento cuando uno interrumpe ese haz doble, el ordinario y el extraordinario, es ahí que permite que haya un cambio de rotación que pueda atravesar el polarizador. Si no hay nada, eso va a seguir con la misma orientación y se va a volver a juntar después del segundo prisma, y cuando llegue el analizador no va a pasar, porque nosotros lo seteamos fijo en 90 grados, justamente para generar este efecto. ¿Se entiende? Otra forma de verlo. Aquí vemos, por ejemplo, diferencias que se dan. Estos serían los dos haces. En este caso no atraviesan ninguna diferencia, van a llegar juntos, no va a haber ningún problema. Cuando hay algo, por ejemplo, el borde, el límite de una célula, en donde uno de ellos se ve retrasado, se genera esa diferencia. A partir de ahí se generan otros planos de polarización que se van a poder detectar. Lo mismo sucede para otras estructuras celulares. ¿Sí? Y a ver, este es como otro esquemita para ver lo mismo. Ya aquí no tenemos, no está representado tan bien la parte de planos, pero aquí imagínense que esto es una muestra en donde tenemos una célula X y dentro de la célula tenemos componentes diferentes que tienen distinto índice de refracción. Y eso lo sabemos, por ejemplo, la mitocondria, el citosol tiene un índice de refracción aproximadamente 1.4, la mitocondria tiene 1.5, la vacuola. Entonces, cada uno de esos cambios en el índice de refracción, si agarramos si iluminamos con esos haces y los volvemos a pasar por el prisma, se va a generar una interferencia. Eso que genera un retraso en el frente de onda, que es lo que se trata de mostrar aquí, ¿sí? Es parecido a lo que pasa con el contraste de fase, pero con luz polarizada, ¿sí? Y donde se genere esas diferencias, las interferencias van a dar o zonas oscuras o zonas claras. Aquí lo ven, ¿no? Se da una interferencia destructiva y una interferencia constructiva, y eso es lo que genera las distintas apariencias, digamos, de la célula. ¿Se entiende más o menos, no? ¿Preguntas? Aprovechen, tenemos tiempo. ¿Resulta complicado? Sí. Bueno, para mí es... Sí. Cuando atraviesa la muestra, uno de los haces, ¿solamente se retrasa o también cambia la dirección de polarización? Las dos cosas. Por eso que... A ver si tengo una... Perdón, pero...
Yo por... Esto está para la luz reflejada. Ven que es ligeramente distinto. La luz transmitida, nosotros no tenemos un espejo dicroico que haga reflejar la luz, pero es lo mismo, ¿no? O sea, sería a ver si... Claro, ahí tampoco se ve... Perdón. ¿Qué pasó ahora? No puedo bajar. Ahí, por ejemplo, ves cuando van en fase y cuando van fuera de fase. Es muy este no es el mejor esquema. Ay, perdón. Bueno, después te lo muestro bien porque está... Ahora no sé qué se me va por ahí. A ver si... Mostrándoles un poco más adelante. No, ya viene... La otra idea es que ustedes reconozcan, que es lo que vamos a ver en el práctico, cuáles son los elementos en los microscopios. Y es, como yo les decía, esto ha ido cambiando bastante las configuraciones de los microscopios con los años, ¿sí? La forma en que se insertaban los prismas, cómo se movían unos con respecto al otro. Entonces, esta es para que te hagan una idea, esto lo vimos en los prácticos, creo que los que estaban acá también. Este es el condensador, y dentro del anillo del condensador tenemos un lugar en donde va el polarizador. Aquí va el polarizador, ¿sí? Y con esto podemos rotar el ángulo de polarización. Entonces, una característica, aquí tienen otros ejemplos. Y esto es lo que vamos a ver nosotros en los microscopios. En el EPI no me acuerdo cómo es, pero en los confocales tenemos los polarizadores. El polarizador del 800 tiene esta apariencia, ¿sí? Que ustedes ven aquí, tiene una manijita donde uno puede girar eso y lo que cambia es el ángulo. Entonces, de esa manera uno alinea el ángulo del polarizador con el ángulo del analizador que va a estar arriba, ¿sí? Y eso es lo que uno pone a 90 grados uno con respecto al otro. Por convención se utiliza que se pone a 45 grados el polarizador y a 135 el analizador, ¿sí? Así lucen los prismas DIC de Nomarsky, y aquí ven que aquí ya una de las características es que cada objetivo va a tener asociado un prisma para ese tipo de objetivo, ¿sí? Por las distancias. Estos son ejemplos de piezas que ustedes se pueden encontrar, porque no todos los microscopios son iguales, pero básicamente ven que siempre se trata de los polarizadores, uno los puede girar, ¿sí? Tienen piezas que le permiten a uno orientarlos. Eso es importantísimo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace esto en la práctica? Lo primero de todo, ya sabemos, Köhler, ¿sí? Después vamos en la práctica, este es un microscopio ¿de qué tipo? Directo, bien. La luz viene desde abajo, ¿no? Y el objetivo está acá arriba. Entonces, este es el polarizador. El primer prisma se llama polarizador. El segundo, analizador. O sea, entonces, hacemos Köhler,
ajustamos el polarizador y el analizador, que el analizador depende de los microscopios, en qué posición lo van a encontrar. Algunos están fijos, otros no. Y colocamos los objetivos. Hay algunos instrumentos que tienen, antes del objetivo, tienen como una especie de filtrito que es el prisma. En otros objetivos el prisma va metido adentro. Este aparatito que está acá se inserta dentro del objetivo. Tiene como un riel, y ustedes lo ponen. Y esa piecita que ven ahí abajo es lo que permite mover levemente el prisma, y ahora después vamos a ver por qué tipo de resultados tiene eso. Importantísimo, el prisma y los prismas tienen que estar, este es el prisma del condensador y aquel es el prisma del objetivo, ¿sí? Recuerden, polarizador, prisma del condensador, muestra, prisma del objetivo, prisma del objetivo, analizador, ¿sí? Esos son los nombres que a veces... entonces, tiene que coincidir el prisma, tiene que ser igual para que los rayos esos que se separaron se vuelvan a juntar de la misma manera, ¿sí? Igual que vimos... we did that. Bueno, no sé si ustedes lo vieron, pero aquí distintos microscopios también tienen distintas formas de ver si estamos con el polarizador y el analizador alineados de manera correcta. En algunos vamos a ver el campo completamente oscuro, que es lo que veíamos que está a 90 grados. En otros vamos a ver una línea a 45 grados, que es el indicador de que está bien alineado, ¿sí? Bueno, y por último, esta piecita que yo les comentaba recién, que en este tipo de prismas está aquí, y en este otro tipo de prisma que tiene un nombre raro está de esta manera. Cuando uno gira eso, lo que genera son que las interferencias se den hacia un lado o hacia el otro. Puede, de alguna manera, eso que yo les mostraba recién, que los bordes aparezcan oscuros de un lado y brillantes del otro, girando esto uno puede cambiar. Y aquí se ve, este es un ejemplo de cómo girando la piecita uno obtiene, ven aquí, brillante de este lado. Esto es una célula del cachete. Está sobre ven que está, y aquí está absolutamente al revés, ¿sí? Eso se logra moviendo el prisma. Entonces, conclusiones generales y hasta aquí. ¿Hay en dudas, comentarios, ideas que se les venga a la cabeza? ¿No? Sí, claro que sí. Sí. O sea, no van a llegar en la misma dirección que la que venían. Si pasan por algo que refracta, sí. Va a ocurrir la refracción, como ocurre con cualquier... Acordate que acá tenés dos cosas, la velocidad del frente y el plano. Cuando vos... Si eso, lo que yo te decía es, si eso pasa sin nada que lo interfiera, llega y se vuelve a juntar tal como venía. Si vos le pones un polarizador a 90 grados, no vas a ver nada. De hecho, por eso la mayoría de las imágenes de DIC se ve con el fondo más bien oscuro, ¿sí? Donde aparece eso, cuando hay algo que interfiere, se genera una diferencia, hay dos distancias. Por eso es que yo te decía que la física es compleja, porque hay una distancia que es el retraso y otra distancia que es el cambio en el plano.
¿Sí? Pero, a ver, si contesto tu pregunta acá. Si vos ves acá, o sea, ¿dónde está? Esto es igual, o sea, imagínate que esto va, o sea, sigue las mismas leyes de lo que vimos hasta ahora de la óptica, ¿no? Lo que le costó Max y todo. O sea, es igual, solo que estamos utilizando una luz que viene polarizada. Y al modificar eso, vos modificás el ángulo, pero además modificás, o sea, el ángulo es la velocidad en cierta forma, y además modificás el plano. Cuando eso hay un pequeño plano de interferencia, si vos ves una imagen que es así, te aparecen planos en el medio de estos dos. Y todo eso es la gradación que te da. Es complicado explicar. No sé si contesté tu pregunta. ¿No? Porque en el dibujo que mostraste, donde están los lentes, ¿Cuál? uno, en ese por ejemplo, Sí. como que ahí veo que el haz sigue solo un camino, como que no se refracta. No, se refracta, es simplemente que no está todo indicado ahí. Okay. Sí, sí. Yo no sé si estoy entendiendo del todo tu duda, por eso... No, está bien. Eso es un esquema nomás. Mm. En realidad la luz en el medio sí se refracta, se dispersa, pero cuando vos colectás después, acordate que el segundo polarizador solamente está tomando un plano igual. Eso. Claro. Bien. O sea, lo Otra otro lo ves. dirección. Claro, es que sí, lo que quería decir es que sí, si como los dos polarizadores están orientados 90 grados uno con respecto al otro, si en el medio no tenemos una muestra que justamente esa luz la desvíe del camino, del otro lado no vas a ver nada. En realidad ves porque la muestra está en el medio, la luz pasa en otros caminos y entonces sí el analizador la va a poder seleccionar. Quería saber si hay algún beneficio o uso cuando vos decías que cambiando la dirección te podías iluminar, o sea, que quedara un borde iluminado o el otro. ¿Hay alguna aplicación para eso o es solo a comodidad de visualización? Depende de la estructura. Ahora a ver si te voy a mostrar ejemplos que me parece que capaz que te dan una idea de eso. O sea, la imagen, estamos de acuerdo que es lo mismo, ¿no? No es que estés viendo, no te aparece una cosa sobre la otra que no está en uno y en otro sí. ¿Sí? Son como imágenes especulares. Solo que a veces el contraste de algunas estructuras se favorece de una con respecto a la otra. Yo te diría en términos generales que no, que es lo mismo. Lo que sí tiene que pasar es que vos tengas alineadas las cosas para que se generen esas interferencias. Si vos movés eso, vas a ver que esas interferencias, cuando lo vean en el microscopio, es difícil a veces explicar estas cosas si no toqueteas y mirás. Se baja el contraste. ¿Cómo vamos? Sí, yo lo que quería agregar nada más que en realidad sí, la técnica de contraste diferencial e interferencial en cierto punto para mí es un poco también artístico, porque si bien hay formas de que uno alinee el sistema de la forma que decía Andrés, que en general depende del microscopio, pero en general lo que se hace es fijarse que el polarizador y el analizador estén a 90 grados. En realidad eso, como decía Florencia, como dice Florencia, en realidad, claro, siempre es lo que yo quiera ver de alguna forma, cómo voy a mover ese polarizador del objetivo que decía Andrés. Porque como bien mostró, si uno lo rueda, digamos, en una posición o en otra, lo que estamos viendo es diferente. Entonces, dependiendo de la muestra, si es más gruesa, si es más fina, si tiene bien definidas unas células membranas o no, yo eso lo voy a tener que terminar ajustando a ojo. O sea, siempre el ajuste final que hacemos de esta técnica siempre va a ser a ojo de los digamos. Sí, porque varía mucho dependiendo de la muestra, ahí hay una
Hay una salvedad cuando uno quiere cuantificar y medir cosas, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando yo ahora les voy a mostrar un par de corolarios de todo esto. Justamente, uno de los corolarios, vamos por partes, vamos a repasar primero un concepto, lo que les decía ahí, ¿no? Primero necesitamos una luz polarizada y un prisma, ¿sí? Y eso es lo que genera el efecto de detectar algo en la muestra o no. Consecuencia, esta técnica es sobre todo sensible a los cambios de forma que hay en la muestra y o índice de refracción, ¿sí? Que no pasa tanto así con el contraste de fase. Lo vimos, le da la apariencia tridimensional. No sé si vieron también, ahora vamos a ver, tenemos algunas imágenes para comparar contraste de fase con DIC. Contraste de fase y DIC son como las dos técnicas. Ahora hay muchas más, no nos queremos meter en eso, que hay muchas técnicas de generar contraste con luz. Pero estas dos son como las más desarrolladas y las más habituales y las más usadas en todos los laboratorios. El contraste de fase, ya vieron ustedes que genera como un halo brillante alrededor de todas las estructuras, ¿sí? Esto no, esto es al revés. No tiene ningún halo, sin embargo tiene una parte luminosa y una oscura. Además de todo esto, permite hacer secciones finas, ópticas muy finitas. Entonces eso lo van a ver cuando lo experimenten en el microscopio. La resolución axial en Z es muy fina. Entonces uno mueve, el contraste de fase no es tan fina, la resolución no da para tanto. Lo mismo, por la misma razón, se pueden utilizar objetivos de alta apertura, cosa que en contraste de fase no, por eso por el problema con los anillos, ¿no? Una de las contras que puede tener esto es que todos estos elementos ópticos que hay que colocar para generar esto, el polarizador, los prismas, son caros, son elementos caros, ¿sí? Más o menos ahí, ese precio igual no está actualizado del todo, pero bueno. Otra cosa importante que hay que tener muy en cuenta es esto que yo les mencionaba, que cada objetivo tiene que tener un prisma asociado, ¿sí? Entonces hay microscopios, como les decía, que viene el objetivo con su prismita que se enchufa ahí, es lo que vamos a ver acá, y hay otros que tienen el prismita va colocado en el camino óptico y ustedes mueven el objetivo por un lado y tienen que cambiar el prisma por otro, ¿sí? Creo que el Olympus es así. Como les decía, hay alternativas más baratas para producir el mismo tipo de efecto, pero no nos vamos a meter en eso ahora. Cosas que se derivan de todo esto que estuvimos hablando. Las membranas lipídicas, las bicapas, son estructuras justamente donde si nosotros atravesamos con esos dos haces, y ahí se generan como entre la bicapa y el citosol o el medio extracelular hay un cambio en el índice de refracción, ahí se genera un efecto de retraso, de interferencia, entonces se ve muy bien. Lo mismo pasa, como les mostraba también, con algunas estructuras dentro de las células. Esto también hace que cuando uno tiene células muy finitas, que ustedes van a ver, capaz que ya han visto, que cuesta a veces verlas con buena definición en contraste de fase, cuando uno mira con el DIC se logra una gran resolución y se pueden observar células como las que vimos recién, que les mostraba recién, que son muy finitas. Después está este tema donde no nos metimos, pero se los voy a dejar picando al final, que si la muestra que uno está analizando tiene propiedades birrefringentes, ahí podemos generar efectos súper interesantes, que pueden ser hasta incluso cuantitativos también.
Les voy a mostrar algún ejemplo al final. Esto es lo que hace, como no nos metimos en cómo se difracta y cómo interactúa la luz polarizada también con los prismas, que es distinto para cada longitud de onda, hace que se generen colores en la muestra donde uno con contraste de fase nunca los vería, ¿sí? Otro aspecto muy importante a tener en cuenta, y es, yo les decía, los prismas, el polarizador se fija en 45 grados y el analizador a 90 grados, ¿sí? Si la muestra, todo eso lo que hace es de alguna manera marcar la cancha cuáles son los planos que van a iluminar la muestra. Entonces, aquí lo que les intenta mostrar esto es que si ustedes tienen una muestra, por ejemplo, imagínense una estructura así, que les da este tipo de patrón, si tienen una muestra igual pero que está en la dirección opuesta, lo que van a observar es esto. Entonces, si ustedes quieren ver estos lados, tienen que girar la muestra. ¿Me explico? Eso lo van a entender mejor cuando lo miren en el microscopio, pero es muy importante a veces porque lo que hace que algunas estructuras uno no las vea bien si no las orienta dependiendo del plano de polarización que trae. Sí. Yo tengo una pregunta. Vi una foto que mostraste que tenía como de los dos lados iluminados. ¿Eso es una cuestión de sobreponer dos imágenes? O... De los dos lados... En una de las que tenías anterior, que estaba iluminado de un lado, esa. Ahí como que la luz viene de la derecha en la imagen de la izquierda. Y la otra viene de abajo. Acá. La del medio está como superpuesto. No, es una posición también. ¿Cómo estás? Ah, ok. Ahí es donde se refleja el efecto que yo te decía, que vos tenés, no es que la luz tenga solo dos planos. Al pasar por vos generás un montón de planos, dependiendo de cómo ajustes vos, dónde se te dan las interferencias. Entonces, lo que esto en la práctica, lo que a veces sucede, que generalmente los microscopios que tienen DIC, si uno va a utilizar mucho el DIC, requiere una platina que sea capaz de moverse. En muchos microscopios eso no es posible, solo se mueve en ortogonal, ¿sí? Pero en otros, de hecho, antes salían carísimas las platinas estas capaces de girarse. Eso ya les digo, es importantísimo cuando uno quiere cuantificar y ver lo que... cuando vos querés cuantificar distancias entre luces y sombras en una imagen de DIC, tenés que tener muy claro cómo están alineados y poder saber y tu muestra tiene que estar orientada de acuerdo al plano de polarización. Eso, imagínense, una célula no siempre está para el mismo lado, ¿no? Entonces, o un microtúbulo. Bueno, esto es una consecuencia positiva, digamos, si ustedes, esto mismo que yo le decía, que se llama efectos de contraste en el azimut, ¿no? Que quiere decir que si ustedes mueven, giran, el efecto que tienen, la imagen cambia. En contraste de fase, si ustedes mueven, es lo mismo, porque la estructura que genera el contraste es un anillo circular. Entonces es simétrico en todas las direcciones. Esto no, esto es ortogonal. ¿Se entiende? Bueno, esto es un resumen de lo mismo. En el contraste de fase, como les decía Jessica hoy, la intensidad en las regiones más densas se ve más, y acá es un tema de gradientes locales que producen ese efecto de 3D, que tiene que ver, como les digo, más con el patrón de que haya una diferencia de índice de refracción en la muestra o de orientación para girar ese plano, que con la densidad. Bueno, y ahí entonces acá vamos a ver algunos ejemplos.
tratando de comparar un poco las dos imágenes para que ustedes se hagan una idea, ¿no? Este es el ejemplo típico que lo van a ver por muchos lados, que es como les decía, es una célula epitelial que ustedes, por ejemplo, cuando ven acá ya se dan cuenta que eso es algo muy chatito, ¿no? Inmediatamente uno lo ve y acá uno no se da mucho cuenta de eso. Yo por lo menos, si yo veo solo esta célula, aquí se hace evidente todos los relieves, ¿sí? Y ven que estructuras muy pequeñas, a ver si está, creo que en la siguiente, acá tenemos, por ejemplo, tres ejemplos, lo que les decía de los halos, en el contraste de fase se ve el halo alrededor de todo, y aquí se ve luz, oscuridad, ¿sí? Esta quedó al revés, pero es verdad que para hacer DIC bien es mucho más complicado que hacer contraste de fase. Por eso habitualmente cuando los cuartos de cultivo, cuando uno quiere ver células rápido, cosas así, se utiliza. No quiere decir que contraste de fase no sea una técnica que pueda lograr buena resolución y se puedan ver, pero sin duda es una técnica más compleja, sobre todo cuando uno quiere utilizar DIC para cuantificar estructuras. Por ejemplo, si uno quisiera cuantificar estas estructuras chiquitas aquí, ¿no? Para lograr estos contrastes sí tiene que estar muy bien alineado el DIC. Entonces, en conclusión, les diría que las dos técnicas son valiosas, depende, como siempre, hablábamos ayer también, depende de lo que ustedes quieran ver. Siempre en microscopía va a ser eso. Ustedes, dependiendo de lo que quieran ver, qué técnica les va a convenir más o menos. Como les mostré al principio, el DIC acoplado con el video hoy por hoy, bueno, ahora existen otras técnicas nuevas, incluso con imágenes holográficas que también permiten hacer videos de células vivas sin hacer ningún tipo de marcaje, solo con el contraste de la luz. Pero sigue siendo la técnica con mayor resolución para hacer video in vivo. Un comentario extra. El plástico, en la mayoría de las placas de cultivo, tiene propiedades birrefringentes que hacen que suceda esto, ¿no? Se pierde el efecto. Esto también explica por qué en la mayoría de los cuartos de cultivo se utiliza contraste de fase, que funciona con el plástico igual. Igual existen ahora muchas placas para cultivar células que son vidrio y tienen tapa de vidrio para poder hacer DIC. ¿Sí? Si ustedes le ponen la tapita de plástico, se va a perder ¿sí? Bueno, aquí tienen el mismo ejemplo que les mostraba hoy. Y ahora un poco más para regocijar y también hacer volar la imaginación de qué tipo de cosas podemos ver, ¿no? Si nunca vieron, yo les recomiendo, es algo, además ahora hay muchísima gente haciendo fotos, estas son más imágenes, fotos no académicas, digamos, gente que tiene su microscopio en su casa y se dedica a hacer imágenes que son realmente fantásticas, ¿no? Pero igual dentro de lo académico ustedes pueden apreciar la versatilidad y no se olviden que aquí estamos viendo luz transmitida, ¿no? Y observen la cantidad de detalles. Y aquí aparece lo que hablábamos hoy de los colores, ¿no? Dependiendo de si la muestra tiene componentes birrefringentes, y esto pasa, por ejemplo, en filamentos de colágeno, en estructuras óseas, en estructuras de organismos unicelulares, en vacuolas ¿cómo se dice? Con cromóforos. Aparecen
también diferencias en los colores, ¿no? Vean el grado de resolución que se puede alcanzar. ¿Dudas hasta acá? Y bueno, y esto un par de ejemplitos de... ¿Tenemos tiempo, Marce? Sí. Sí. No hacemos la actividad de la porque no, pero... Esto es algo que vamos a ver en el práctico, es un embrión de zebrafish. Ustedes lo van a ver si podemos verlo igual. Yo creo que lo vamos a ver más lindo. Pero ahí, de vuelta, ¿no? Fíjense la resolución que podemos tener simplemente, y ahí ven también lo que les hablaba de la capacidad de realizar secciones finas, ¿no? Ven que cuando se mueve el micrométrico, ven los volúmenes de las células. A veces pasa que uno puede ver la célula como si fuera alto relieve o bajo relieve, dependiendo de cómo uno ajusta, ¿no?